Hola gente de Júpiter del mundo de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso completo de Adobe Photoshop CC. Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Vamos a estar explorando Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy vamos a ver un complemento más a estos últimos capítulos que hemos estado viendo de la creación de textos, de capa de textos y también de las propiedades y parámetros que nosotros podemos modificar utilizando el texto, vaya. Entonces, vamos a terminar de ver esto. Digamos los aspectos más esenciales viendo una herramienta que también nos va a ayudar bastante, que se llama texto vertical. Saben que todas las herramientas nos van a ayudar bastante. Sin embargo, claro que nosotros vamos a utilizar determinada herramienta para tal o para tal caso. Claro está que nosotros podríamos crear un texto normal, ir dándole enter o creando saltos de línea. Sin embargo, no es la idea hoy. No hay necesidad de hacerlo porque tenemos una herramienta que nos va a permitir lograr eso. Precisamente lo que vamos a ver hoy, lo es que lo vamos a ver de una forma súper rápida. Y también vamos a modificar un par de parámetros para que se entienda de una mejor manera. La forma de crear estos textos o de cambiar la orientación, más bien vamos a ver las dos diferentes maneras, es que podemos crear un texto en vertical a partir de la creación de un texto en horizontal. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, vamos a verlo rápido. Vamos a crear un texto cualquiera. En este caso voy a crear una caja de texto, voy a poner hola, realmente no importa demasiado, voy a seleccionarlo, voy a ponerlo más o menos de esta manera. Y si yo tengo un texto ya creado de forma horizontal para pasarlo a vertical, simplemente hay que seleccionar todo el texto. Y aquí tenemos este botón que nos permite conmutar la orientación del texto. Como ustedes pueden ver, nos manda un alt que nos indica que nosotros, utilizando ese botón, vamos a poder crear una conmutación. Vamos a crear la conmutación de texto que nosotros tenemos seleccionado. Vamos a pulsar ese botón y vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a hacerlo más grande para que esto encaje perfectamente. De esta manera nosotros ya creamos nuestro texto y hicimos la conmutación. Hay que seleccionarlo para que esto se nos cambie y nos encaje en pantalla. También podemos hacer una modificación. ¿Cómo vamos a hacer esa modificación? Simplemente seleccionando el texto y vamos a cambiar el tamaño para que se encaje de una mejor manera. Vamos a ponerlo en 30 y que esto ya quede. Como ustedes pueden ver, la verdad es que no fue nada difícil. En realidad no lo fue. También nosotros pudimos crear un texto sencillo, por ejemplo, dándole clic aquí, en lugar de crear un cajón de texto, podemos darle clic y crear un hola, el mismo hola. Vamos a cambiar el tamaño, vamos a ponerle un tamaño, el mismo tamaño que tenía el otro, de 30, para que se haga más pequeño. Voy a pasarlo para acá, voy a seleccionarlo todo o las partes que yo quiera cambiar de orientación. Voy a darle clic aquí al botón de conmutar y ahora sí ya me va a cambiar la orientación de mi texto. El error que se presentó al crear la caja de texto es que el espacio no era suficiente como para que se alineara todo completamente en una sola columna. Como ustedes pueden ver, la creación de este tipo de texto, la verdad es que es bastante sencilla. Sin embargo, nosotros disponemos de una herramienta que nos va a facilitar muchísimo, es decir, ya no tener que crear el horizontal para pasarlo a vertical o en columna. Entonces lo que vamos a crear va a ser, vamos a suprimir esta capa y vamos a irnos aquí a donde dice, donde está la T para crear el texto. Voy a dar clic derecho y voy a seleccionar aquí la herramienta de texto vertical. Como ustedes pueden ver, el cursor ya no se me muestra de la forma normal, es decir, que me indica que yo puedo crear un texto, sino se me muestra de otra manera. Si yo simplemente doy clic, ya me muestra el cursor parpadeante que me dice que ya puedo empezar a escribir. Lo puedo seleccionar todo, nuevamente le voy a cambiar el tamaño, le voy a poner un tamaño de 30, incluso le voy a poner un tamaño de 40 para hacer unas modificaciones. Voy a posicionarlo más o menos en una parte que a mí me interese, y también puedo hacer yo modificaciones de este tipo de texto desde el panel de carácter. Puedo hacer modificaciones como la fuente, también modificaciones como el tamaño de la tipografía. Voy a poner en este caso un 50, eso nada más como ejemplo. Puedo aplicar también un efecto de tracking y también cambiar la distancia de interlineado. También puedo yo modificar valores, por ejemplo, la anchura en horizontal y la anchura en vertical. Obviamente todo esto dado en porcentajes, yo lo voy a dejar en 100%. Y lo que voy a hacer a continuación es tratar de pegar más el texto. Voy a poner un tamaño de 60 para el texto y voy a reducir el tracking. Primero tengo que seleccionarlo, nuevamente voy a pulsar quizá -50 para reducir
el espacio que hay entre caracteres. Voy a dejarlo de esa manera, más o menos. Incluso esto yo lo podría exagerar bastante. Por ejemplo, un -100 para que se junten bastante más las letras. En este caso el efecto no es tan perceptible, y lo que yo podría hacer para reducir el tamaño de estos, por ejemplo, voy a aumentar el tamaño, voy a poner un tamaño de fuente de 100 y lo voy a reducir utilizando la escala en anchura. Voy a poner quizá una escala de 50 y de esta manera ya me modificó el texto, ya cambió la anchura para que esto se modifique, para que esto se muestre que encaje en pantalla. Ya depende muchísimo de lo que ustedes estén haciendo y de la finalidad de su texto. También depende muchísimo obviamente de lo como ustedes quieran que se muestre, tipos de correcciones que ustedes pueden hacer, las modificaciones, los parámetros y las propiedades del texto que ustedes quieran modificar. En este caso yo simplemente lo voy a duplicar y lo voy a pasar para esta parte de acá. Recuerden que nosotros podemos cambiar la forma en que esto se muestra utilizando el conmutador acá que nosotros tenemos disponible desde la herramienta de texto, aunque nosotros también podemos acceder al panel de carácter y darle clic aquí en las opciones de panel y darle clic acá donde dice orientación del texto. Es obviamente muchísimo más fácil cambiarlo. Vamos a seleccionar otra vez, cambiar la orientación del texto de cualquiera de las dos herramientas. La verdad es que es bastante sencillo, pues si lo estamos creando de primera, simplemente hay que seleccionarlo para tener mayor control y utilizando un botón. Nada más, así de simple, así de sencillo. Ya por último, simplemente lo que voy a hacer va a ser cambiarles el color. Voy a poner este de color y el otro lo voy a poner de color, es ese de por acá. Sí, vamos a seleccionarlo. Y voy a poner un color negro. No, sí lo voy a poner de color... ¡Camiones interrumpiéndome como siempre! Y de esta manera tan sencilla nosotros creamos un texto con orientación en vertical. Nosotros también podemos, ya por último se me olvidó decirles, y no se me vaya a pasar, que nosotros también podemos cambiar la alineación de los párrafos que creemos. Obviamente estos van a cambiar en función de la orientación que tengan, es decir, no se van a centrar al eje horizontal sino al vertical, obviamente. Ya por último y para finalizar, es algo que se me pasó en el capítulo pasado, y era mostrarles, y quiero decir mostrarles porque como les dije no me quiero meter demasiado con terminología. El kerning, para que ustedes lo puedan entender de una manera sencilla, es el espacio que va a haber entre pares de caracteres determinados. Nosotros vamos a modificar esto dependiendo de la forma en que nosotros estemos trabajando con nuestra tipografía y también de las tipografías que nosotros estemos utilizando. Por defecto, la mayoría de tipografías ya vienen con un espacio definido entre pares de letras que se pueden juntar o que pueden tener demasiada separación. El kerning va a añadir o va a restar espacio para que esta separación se muestre siempre de una buena manera. El problema radica en que cuando nosotros estamos utilizando dos tipografías diferentes, como puede ser en este caso, obviamente el espacio no está definido. Si nosotros nos vamos aquí al panel de carácter y nos posicionamos aquí en donde dice definir el kerning entre dos caracteres, lo que vamos a hacer a partir de este parámetro es definir el espacio. Nosotros no lo vamos a definir como tal, sino le vamos a dar o le vamos a indicar al programa cómo es que debe de definir este espacio. Como yo les decía, la mayoría de fuentes o tipografías que ustedes utilicen ya vienen definidos estos valores de espacio, y es precisamente ese valor al que se conoce como métrico o de cero, espacio que ya viene por defecto. Sin embargo, si nosotros queremos trabajar con dos fuentes diferentes, como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, las dos fuentes se están cruzando. Eso para mí no me interesa, a menos que yo quiera que así sea. A mí no me interesa, me interesa que tenga su espacio. Entonces voy a utilizar el kerning óptico. Y lo que va a hacer el kerning óptico, como ustedes pueden ver, aquí ya se separó. Va a analizar la forma de los caracteres contiguos y es precisamente de esa manera en que va a definir el espacio que debe de haber entre caracteres. Como ustedes pueden ver, simplemente al seleccionar óptico, esto ya se separó y ya no se muestra tan junto, tan pegado, que era precisamente lo que nosotros queríamos lograr. Esto no solamente aplica para cuando el espacio que hay es muy junto y las letras se pegan, sino también puede existir una separación mayor. Es precisamente esto lo que va a definir qué tipo de kerning nosotros vamos a utilizar. Como yo les decía, como les repito, la mayoría de las tipografías ya vienen con esto preestablecido. Si no lo vienen, nosotros vamos a utilizar el óptico en caso de que el métrico o de cero no nos esté funcionando, en caso de utilizar dos tipografías diferentes, en caso de que el espacio no nos guste. Nosotros vamos a variar dependiendo del tipo de kerning, del tipo de espacio que nosotros queramos que haya en nuestras letras. Les repito,
a menos que sea lo que nosotros queramos hacer, es que nosotros vamos a utilizar un kerning diferente. Recuérdalo, kerning para pares de caracteres específicos, tracking para aumentar el espacio general de todo un texto. Con un catálogo de herramientas ya un poco más amplio cada vez, nosotros vamos a ir practicando como siempre en nuestros proyectos, en nuestras imágenes, en nuestras composiciones para mejorar y para perfeccionar la forma en que nosotros vamos a crear nuestros textos. Hasta aquí yo voy a dejar ese capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. En caso sea así, te pido que me regales un super pulgar arriba. Te invito a que te pases por el canal y si te gusta el contenido que ahí ves, dale click al botón de suscribirse. Dudas, comentarios, sugerencias que tengas, déjame en la parte de los comentarios para que te pueda dar con todo el gusto del universo. No se olviden que la vida es un carnaval y a bailar. Por cierto, Cthulhu les manda saludos.